Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos a Onda Bacana. Hoy les tenemos un invitado muy especial que se va a presentar por vídeo. Y bueno, yo empecé a estudiar el alemán, el curso de integración, en Sendling-Gatoa, muy cerca de Hauptbahnhof, ¿no? Y todos los días tenía que cruzar por el Hauptbahnhof. Y yo tengo una desgracia en mi vida, y es que soy colombiano, pero parezco árabe. Eso quiere decir una cosa, y es que yo nunca voy a entrar a los Estados Unidos. Entonces, yo iba pasando por ahí y todos los días los tipos me saludaban: ¡Salamaneco, bruda! ¡Salamaneco! Estos tipos, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es esta mierda? Y yo seguía caminando: ¡Salamaneco, bruda! ¡Salamaneco! Entonces, otra vez mi amigo ChatGPT y yo: esto es hola. Entonces ya, después de unos meses empezamos a hablar, nos hicimos amigos y ya era parte de su comunidad. Hasta que un día, gente, yo estaba ahí tranquilo con mis amigos turcos, palestinos, etc. Y un viejito que era como el jefe de todo el pueblo ahí, de todo el Hauptbahnhof en el Gutstrasse, me dice: ¡Hey, tú! Y yo quedé así: ¡impostor! ¿Qué pasó? Sí, tú. Yo sé que tú te haces pasar por uno de nosotros, pero tú no eres uno de nosotros. Así que tomas tus cosas y te largas ya de aquí. Y yo así como: ¿en serio? Pero hoy, en mi primer día trabajando en el Duna Restaurant. Así que tomé mis pomes, mi Duna Box y me largué a la mierda. Pues vale, aquí está con ustedes. Es comediante, administrador de empresas, con una especialización en recursos humanos, además informático. Como él lo dice en su show, es un colombiano que parece árabe y que vive en Alemania. ¿Qué más podemos pedir en un programa de interculturalidad? Bienvenido, Fabián Morales. Hola Mónica, gracias por la invitación y saludo a todas las personas que se conectan con tu podcast. Buen día para todos. Hombre, qué chévere que estés aquí. Esto va a ser un programa muy animado, nada más que de tener tu aura de comediante acá. Esto se pone súper bueno. Yo quisiera que iniciáramos pues un poquito con los viajes que tú realizas por todo el mundo, porque tú no solamente estás viviendo actualmente en Alemania, sino que has tenido un transcurso por varios países, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue, cómo inició esa travesía por el mundo que de pronto después te trae a estos lares? Pues yo siempre tenía el deseo de viajar desde que era muy niño y al terminar la universidad quería estudiar afuera, quería seguir mis estudios en otro país y en ese año, en el 2005, la Universidad de Buenos Aires fue premiada como la mejor universidad de Latinoamérica y pues me presenté allí para hacer mi posgrado y viví en Argentina 2 años, en Buenos Aires, y bueno, allí fue como la apertura al mundo para mí, y conocí mucha gente que viajaba mucho, y yo no sabía cómo se viajaba con una mochila en la espalda y simplemente andando por todo lado, y ahí empezó el deseo, y ya después en adelante, después de que terminé la carrera allí, viajé por Sudamérica 2 veces y ya después empecé a ir a otros lugares a conocer el mundo un poquito. Bueno, pero vamos por partes, porque es que esa estadía en Argentina debió ser muy enriquecedora. Yo tengo que decir que yo tengo muchos amigos argentinos y ninguno es como los pintan, como siempre dicen los demás latinos. ¿Cómo fue tu experiencia con los argentinos? Genial, ¿no? Son fantásticos, son maravillosos. De hecho, cuando yo llegué a Argentina, una familia que yo no conocía me recibió en su casa
eh, y me trataron como un hijo más. Ellos tienen 2 hijos y ahora seguimos en contacto. Hace un par de años no nos vemos, pero nos hemos encontrado en Colombia. Mis padres han ido a visitarlos también. No, son maravillosos, son clichés simplemente, pero los Total, argentinos son amorosos. totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que más te impactó de su cultura? Porque a pesar de ser latinos, pues somos muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos muchas cosas que nos diferencian. De la cultura, yo creo que los latinos somos muy pasionales y los argentinos en especial a las cosas que hacen le meten mucha pasión. Eh, y lo que más me sorprendió en eso fue el tema del fútbol. Yo era muy, muy futbolero y, y ver cómo para ellos eso es una religión me llamó mucho la atención. Y en ese tiempo yo seguía mucho el fútbol de cabeza, era loco. Y me gustó mucho, aprendí mucho, viajé mucho, conocí mucho con esto del fútbol y ellos son muy entregados a lo que hacen. Tienen que ser los mejores en lo que hacen, eso me gustó mucho. Sí, es algo de copiar realmente. Y una cosa muy especial para los argentinos es el mate, el mateo. ¿Tú qué experiencia Ajá. tuviste con eso? ¿Aprendiste a matear con tu familia? Sí, de hecho una amiga me regaló un mate hace poquito aquí en Alemania y me gustó mucho. Al principio pues no le hallaba el gusto, pero ya después cuando se hace parte de la cultura es muy bonito, es parte de una cultura, no es tomar algo, sino es sentarse, hablar con la gente, compartir. Y esto me gustó muchísimo, así que todavía tengo mate por aquí en Alemania también. Me imagino que es difícil porque es amarguito, ¿verdad? Pero cuando uno le coge el gusto, la verdad que es una cosa muy importante, muy especial. Y ellos lo hacen, para ellos tiene también un significado de fraternidad, de familia, de cuando te Exacto. invitan a matear es porque ya haces parte de sus vidas prácticamente, o sea, ya te han aceptado en su círculo social, en su círculo familiar, ¿no? Sí, así es, ya es algo especial. Además porque compartes el mismo recipiente, el mismo bombilla con las otras personas y ya eso lo hace más cercano a nosotros. Vale, muy bien. Bueno, y entonces después de Argentina sales, continúa tu viaje, donde dices que aprendiste a viajar por el mundo. ¿Hacia dónde te llevó la vida después? Después, bueno, después de terminar allí, volví a Colombia, trabajé un par de años y quería recorrer Sudamérica. En ese momento estaba de moda la película Diarios de Motocicleta, donde se recorre gran parte de América en moto. Pues yo no ando en moto, no me gustan las motos, pero viajé desde Bogotá hasta Buenos Aires en bus, parando en muchas ciudades, en muchos parajes ahí de América. Y después regresé a Colombia otra vez. eh, y estuve en países donde no había estado, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. Y fue también una experiencia increíble descubrir esa parte de nuestro continente, seguir aprendiendo de la cultura y seguir conociendo gente tan maravillosa, que es lo que en los viajes siempre queda más, que es la gente que se conoce. Y bueno, seguía trabajando en mi país, dime. No, que precisamente ese viaje, no sabía que había sido en autobús, porque eso le da también una característica diferente al viaje, porque uno conoce un poco más de cerca la cultura, o sea, ¿qué fue lo que más te impactó? Yo supongo que la naturaleza, la gente, la forma de hablar se va transformando del sur hacia el norte cuando viajabas o de norte a sur, ¿no? Sí, sí, o sea, yo iba de ciudad a ciudad. Yo salí de Bogotá y paré en la primera ciudad fronteriza con Ecuador y allí llegaba y buscaba hoteles porque en ese entonces lo que es hoy como Booking.com o Skyscanner o Airbnb
no estaban, entonces era más buscar en internet el nombre de un hotel y después ir a preguntar si tenían lugar. Y fue así, entonces ir de terminal a terminal. Y mi opinión es que Latinoamérica es una, o sea, es una cultura con muchos matices, pero en realidad somos uno. O sea, yo, obvio, estaba en Perú y yo sabía que no era Colombia, pero me sentía en muchos aspectos como en Colombia en cuanto a la forma de tratar a las personas, de negociar, de moverte, las grandes ciudades, las pequeñas ciudades. Y cambian cosas, claro, o sea, no es igual estar en una ciudad como, no sé, como Buenos Aires, a estar en una ciudad como Arequipa o como Pasto en Colombia, Sí. pero es una sola cultura con muchos matices, eso fue muy interesante. Chévere, como tener una cultura con distintos paisajes, ¿no? Debe ser lindo. ¿Estuviste en Iguazú por casualidad? Porque en Argentina, Brasil, Paraguay, Paraguay. ¿no? Sí, estuve allí y genial, un paraíso muy bonito. De recomendar. Es fenomenal ver esos arcoíris que se forman allí en el agua cuando uno mira. Eso me impactó mucho. Vale, muy bien. Entonces, después tu viaje te lleva en dirección, después de pasar por Bogotá otra vez, viajas a Japón incluso, ¿no? ¿O hubo algo bueno, allí lo lindo de viajar es que va quitando muchos prejuicios y yo en la universidad, aunque yo estudié en universidad privada, mi formación fue muy, ¿cómo decirlo? Muy de revolución y de socialismo y todo esto. Y yo crecí en ese ambiente de anti-yankee y a mí todo lo que era Estados Unidos no me llamaba la atención en absoluto. Pero cuando empecé a viajar, dije, bueno, pues Estados Unidos es un país también que hay que conocer. Entonces, saqué la visa y después de ese viaje fui a Estados Unidos a pasar una Navidad en Nueva York y allí me encantó ese país, me gustó muchísimo. Después empecé a viajar un poquito más frecuente allí y teniendo esa salida, ya luego di el salto a Asia, al sur de Asia, ok. porque había conocido muchos europeos especialmente que habían estado allí, me habían hablado mucho de Asia y entonces organicé un viaje para empezar en Estados Unidos en una semana y después estuve en Asia 3 meses y fue muy, muy lindo. Empecé en el sureste de Asia, en Vietnam, que es uno de mis países favoritos, y allí pasé la Navidad, y luego fui a visitar unos familiares en Australia, y luego el sur de Asia, Camboya, Laos, Tailandia, Hong Kong, Singapur. Estuvo muy lindo ese viaje y fue también otro abrir de mente junto con el de Sudamérica. Me imagino, pero son verdaderamente diferentes a la cultura colombiana y latinoamericana. ¿Qué es lo que más impacta cuando uno está en Japón, como Pues, latino colombiano? Pues los países del sur de Asia, la verdad, yo sabía que estaba en Asia porque obvio el idioma es diferente, la religión, pero son países al igual que los nuestros en vías de desarrollo y son muy similares. La gente es muy abierta, muy simpática, hay comida callejera, hay ese caos de ciudad al que nosotros estamos acostumbrados. Y eso me gustó mucho. Y los países ya desarrollados pues ya son otra cosa, o sea, ya Japón, Corea, Singapur ya son unas cápsulas donde todo funciona muy, muy bien, a tiempo, es limpio, es ordenado, es muy futurista, pero Vietnam, Tailandia, Laos es como estar en un país de Sudamérica en vías de desarrollo donde no hay mucha infraestructura, donde hay pobreza, donde
la gente tiene que mirar cómo sobrevivir. Entonces sí se ven esas diferencias grandes. Y que era algo especial, por ejemplo, acá en Alemania tenemos las personas se quitan, por ejemplo, los zapatos cuando llegan a las casas. Eso es interesante, eso es algo que yo nunca había vivido yo venía solamente de Latinoamérica. Hay cosas así también en Japón, esas cosas que son un poquito diferentes a las costumbres nuestras. Sí, sí, está el tema de los zapatos, de no tener contacto físico, por ejemplo, cuando se saluda. En mi experiencia no era tanto de la mano, sino como hacer una reverencia ante la otra persona. No tocar al otro, como nosotros somos muy de contacto físico, entonces allí no es tanto tocar, sino mantener la distancia, pero igual son personas muy abiertas, muy simpáticas. En Asia, en el único lugar donde no me sentí tan cómodo fue en Laos y en Camboya. Fue un poquito difícil para mí, un poquito hostil. Y bueno, China. En China no duramos el tiempo que teníamos que durar porque la cultura para mí es demasiado fuerte. Pero de resto, todos los países asiáticos donde estuvimos, una locura. La gente súper amable y cordial y simpática. ¿Y qué es lo que te parece una locura en China? O sea, ¿qué es lo que lo hizo diferente a los otros países asiáticos? Pues en China viajé en lugares muy remotos, en tren, un viaje de 25 horas en tren que fue una pesadilla porque los chinos, digamos que a diferencia de la cultura occidental, es mi opinión, fue lo que viví, el espacio del otro no se respeta mucho. Entonces yo tu espacio no lo respeto en un bus, en un tren, y yo pongo mi celular a todo volumen y miro el video que quiero sin audífonos, y tres personas más hacen lo mismo. Y toses y escupes en el piso, y el tema del aseo no es muy arraigado. El tema de las filas no se respeta mucho, entonces hay mucho empujón. Y estando en un cañón que es precioso, en un cañón de colores, en el noroeste de China, la gente me tomaba fotos sin preguntar, ¿sí? Y de una manera un poquito agresiva, porque pues este lugar era campo, y pues sí, habían turistas, y los turistas, si eres europeo, si eres africano, o si eres latino, eres como un marciano allí, porque pues ellos no tienen televisión, solo tienen la televisión china, donde solo reciben la información del gobierno, y cuando ven una persona diferente, por ejemplo, de mi color de piel, con barba, etcétera, entonces era un poquito difícil, y tanto así que me estresé mucho y tuve que salir antes de tiempo del país. Wow, sí, te entiendo. Y yo no sé, yo tengo la impresión cuando yo tengo contactos con chinos aquí que son más bien un poco así cortados, no hablan mucho, o esa es la impresión que me da cuando los veo acá en los chinos, que no sonríen siempre, pero no hablan mucho. Sí, están en su espacio, sí. Ellos son muy particulares. Pues vale, Fabián, estamos aquí con Fabián, el colombiano que tiene cara de árabe, como dice él mismo, y naturalmente que tenemos que hablar de la época que viene después, que es regresar a Latinoamérica, ¿no? Tú regresas después a Colombia, ¿no? Bueno, en Asia, allí pues en ese viaje conocí a la que es mi esposa, en Hong Kong nos conocimos, y ella seguía viajando por unos meses y yo en otros lugares, y estuvimos en contacto varios meses por internet. Después ella fue a Colombia y viajamos otro tiempo por allí, por Sudamérica, por Colombia. Y yo tenía el plan de estudiar afuera otra vez, pero estudiar idiomas.
y estaba en ese momento Australia era una opción, y estaba Alemania también había sido una opción en ese momento. Okay. Y pues digamos que las cosas se juntaron todas y entonces resulté aquí. Resultaste Después. acá, pero eso no es tan fácil, ¿no? Primero pasan otras cosas, ¿no? Sí, claro, tema de procesos y documentos y papeleos y visas y todo el tema. Así fue, pero sí, o sea, sin pensarlo se dieron las cosas, por eso te digo que cuando sales, pues no sabes a qué te vas a enfrentar y resultan un montón de sorpresas muy bonitas en el camino. Y qué sorpresas vienen en el camino, las seguiremos en nuestra charla más adelante. Por hoy nos despedimos, gracias Fabián, y continuaremos hablando de tu vida muy, muy pronto. Muchas gracias. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.